los dolores de cabeza. El dato es que afectan a más de 50 millones de personas. Esto es la migraña y muchas veces resulta incapacitante. Para eso ya tenemos la entrevista. En Estrategia Salud y Ambiente. En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos al doctor Federico Buonanotte, médico neurólogo, máster en cefaleas, profesor titular de neurología del Hospital Nacional de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional de Córdoba y jefe del servicio de neurología del mismo hospital. Buenas tardes, Federico. Gabriela Ensing y Elisa Soto te saludamos en Estrategia Salud y Ambiente. Bueno, gracias por comunicarse, encantado. Buenas tardes, Federico. Bueno, creo que la primera pregunta sería, digamos, muy general, pero muy necesaria, y es, ¿cuál es la diferencia entre cefalea y migraña? Bueno, digamos que cefalea es un síntoma, es solamente la descripción de decir que te duele la cabeza. Y la migraña es una entidad neurológica, es una enfermedad neurológica crónica, benigna, pero crónica y recurrente y que se manifiesta en episodios, ¿no? No sé si ¿y cuál es, digamos, es una cuestión de intensidad y de frecuencia? ¿Cómo distinguimos que un simple dolor de cabeza o una cefalea o una migraña y en qué casos hay que consultar al médico? Perfecto. Mira, yo empezaría porque hay que consultar en general y yo digamos que debería ser siempre cuando vos tenés algún síntoma nuevo. Si vos nunca te duele la cabeza y te empieza a doler, es bueno que consultes. Si vos con alguna frecuencia te duele la cabeza y tenés un dolor diferente o algo diferente a lo usual, cualquier manifestación más intenso, no se te va, bueno, es un momento oportuno para consultar. Y la migraña, uno tiene el concepto de que la migraña es un problema que uno lo sufre recurrentemente en el tiempo, ¿no? No es una cosa nueva. Entonces uno ya conoce que este dolor aparece, cómo sigue, dónde me duele, cuándo me duele, qué cosa me lo alivia. Eso un poco caracteriza lo general de la migraña. Además del dolor, ¿no? Porque el dolor tiene características propias, como que es generalmente de un lado, late, te molesta la luz, los ruidos, tenés ganas de vomitar. Tiene esas características que por ahí un dolor de cabeza, digamos, de los otros no las tiene, ¿no? Ahora, doctor, una vez diagnosticado esto, por supuesto, por un profesional, ¿tiene sentido hacer una especie, porque eso también lo estuve leyendo para la entrevista, esta cuestión de decir, tengo una batería de analgésicos que tomo preventivamente cuando esté iniciando el episodio? Digo, una vez diagnosticado, ¿no?, el problema de migraña. Sí, digamos, hay muchas cosas, pero digamos, para simplificar y apuntando a tu pregunta, uno tiene dos momentos o dos estrategias. Número uno, cuando el dolor te empezó, tomar un medicamento que sea eficaz, no tomar cualquier cosa, tomar un medicamento que sea eficaz, efectivo, preferentemente un antimigrañoso, porque si uno tiene migrañas debe tomar un antimigrañoso, y bueno, y resolver el dolor lo más rápido posible, y hablo de 2 horas, 3 horas. Eso es una medicación eficaz. Y si uno tiene, digamos, esto se te produce a vos más de 1 o 2 veces por semana, lo ideal es prevenirlo, lo ideal es tomar otra medicación que no son calmantes para que evite que el dolor aparezca. Como pasa con los hipertensos, yo siempre lo uso como ejemplo. Uno puede tener un pico, como que se llama un pico de presión, y tratarlo, pero si vos sos hipertenso, tenés que tomar un remedio para que no se te suba. Con la migraña hay que tomar una medicación cuando es muy frecuente para que no tenerla tan frecuentemente. No sé si queda la idea. Sí, absolutamente. Sí, en el mercado hay, digamos, de venta libre muchos analgésicos y circula en el sentido común. Obviamente la pregunta apunta a eso, que bueno, que son suficientes o que sirven y entonces las personas lo compran, bueno, el ibuprofeno, el paracetamol y lo consumen, sí, digamos, a discreción. Bueno, ¿qué pasa con eso, no? Digo, ¿qué deberíamos...? Bueno, yo creo que si puedo colaborar con un concepto es que si uno toma una medicación y es efectiva, un poco reciente lo mencioné, si uno alivia el dolor con la medicación que tome, está bien. No hace falta tomar remedios, ¿no?, complejos o caros. Si uno toma 2 aspirinas y anda bien, o uno toma algún comprimido con ergotamina y con eso soluciona el problema, está bien.
Lo que uno no puede estar probando, como normalmente mucha gente aconseja. Probá con esto otro, que eso no está bien, porque uno tiene un diagnóstico y la migraña tiene tratamientos. Entonces, uno tomar cualquier cosa por ahí no sería lo ideal, digamos, ¿no? Ujú. A mí me quedó, doctor, una duda, y es si la migraña es síntoma de alguna enfermedad o es una enfermedad en sí misma, porque a veces nos duele la cabeza y es síntoma de otra cosa. Sí, en general, digamos, el 90% de la gente que le duele la cabeza tiene migrañas, ¿sí? El diagnóstico es migraña, pero en la enfermedad, como para tomar un concepto que usted acaba de decir, es una enfermedad en sí misma, es como el asma, como la diabetes, como la hipertensión, insisto, tiene características propias y definidas, y está determinada genéticamente, ¿no? Uno lo sufre o no lo sufre. Lo que pasa es que es muy frecuente, ¿no? El 10% de la población en Argentina sufre migraña, estimativamente, ¿no? Por los últimos trabajos. Entonces, que 40 y pico millones de personas, 4 millones es mucha gente, ¿no? Y sin duda. Doctor, de acuerdo a lo que señalaba, lo que le querría preguntar es, causas de la migraña. Imagino que, como señaló recién, es de orden genético, pero ¿qué otras causas? Y si se puede prevenir, digamos. Sí, bueno, causas, yo diría que causa es tener los genes, eso va a ser la causa. El resto de las cosas que uno comúnmente escucha son activadores o disparadores. Hay gente que duerme mucho o duerme poco o no come, o en periodo menstrual las mujeres, algunos alimentos, algunos cambios climáticos, las emociones, digamos, deshidratado. Hay un montón de factores que pueden hacer que una persona que es migrañosa active su dolor. ¿Sí? Esos son los disparadores. Esto te lo resalto para no creer que el dolor es producido por el estrés o que el estrés da dolor, porque no es así, ¿no? Esa era una pregunta mía. ¿Qué relación tiene esto con el estrés y con los cambios hormonales? Porque recién mencionó a la menstruación, que en esos momentos se es más propenso a tener migraña. ¿Por qué se da esto? Exactamente. Bueno, la migraña se activa por cambios, ¿no? En general, ¿no? Como una explicación. Bueno, y los cambios hormonales cíclicos mensuales en la mujer, hace que, el vínculo de los estrógenos con la serotonina hace que se active químicamente. Hay un montón de cuestiones neuroquímicas que hacen que la migraña se active, ¿no? Igual que algunos productos de algunos alimentos, no tiene nada que ver con sean fritos o al horno, tiene que ver con los químicos que tienen los alimentos. Alimentos tan inocuos como la selga puede dar migrañas porque tiene nitrito. Para darte algunos ejemplos y no profundizar, porque si no, no quiero complejizar, sino que quiero ser lo más sencillo posible con un tema muy extenso, ¿no? Doctor, sin duda es así y como siempre el tiempo es acotado, pero la pregunta sería, usted mencionó disparadores, ¿no? Y mencionó algunos, pero ¿hay algunos que sean, si se quiere, como más eficaces que otros para provocar la migraña y que podamos comentarlos? No, eso depende de cada persona, ¿no? Hay mujeres que son migrañosas y la menstruación no le cambia otros que tienen migraña el fin de semana y no lo tienen en las semanas en un intenso estrés. Por eso digo, eso es muy individual y es lo que hace que a veces, se transmita o uno comente cosas que son de uno, pero no quiere decir que sean para el resto. Claro. Eso es lo que hace que por ahí, probá con esto porque a mí me funciona este calmante y al otro puede ser que no le funcione. Claro. Entonces es parte de la complejidad de este problema, ¿no? El diagnóstico, la variabilidad individual. El diagnóstico es clínico, ¿verdad? Es netamente clínico. Hoy por hoy no hay resonancia que diga positivo para migraña, ni análisis que diga positivo para migraña. La historia, la carga familiar y las características del dolor, como comentamos antes, es lo que el médico puede cerrar el diagnóstico de una migraña. Y además de la medicación, ¿hay cosas que se puedan hacer para prevenir o minimizar que no sean farmacológicas? Recién mencionó alguna alimentación, evitar ese alimento, no sé, yoga, meditación, ¿qué se puede hacer? Muy buena pregunta la suya, pero yo justamente apuntaba a lo extenso del tema y lo primero que uno tiene que hacer es ordenar los hábitos y promover los hábitos saludables. Sueño regular, alimentación regular, no comer ni una cosa ni la otra, regular, ejercicios, actividad física aeróbica, ejercicio de relajación, regularidad del sueño,
son las cosas con las que uno empieza. Estabilizar lo anímico si está desestabilizado, tener una calidad de sueño aceptable, gente que ronca, tiene apneas en el sueño y eso le empeora sus migrañas. Entonces yo creo que es el primer paso. No sirve pensar en comprar un remedio con algunas características si uno no hace las cosas de inicio bien. Claro. Y esto de no pasar muchas horas sin comer, porque hay gente que se saltea comidas y también ahí aparece la migraña. Sin duda, es uno de los disparadores clásicos, digamos, ¿no? Falta o exceso de sueño y falta de alimentación, el ayuno. Doctor, por lo menos por mi parte, la última pregunta. La persona que padece migraña tiene... ¿Ese dolor le recorre diferentes partes o del cerebro o de la cabeza, como se dice vulgarmente? Y por otra parte, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que uno diga, bueno, esto no es un simple dolor de cabeza, sino que quizás sospecho que estoy padeciendo migraña y conviene que vaya al médico? Respecto a la distribución del cerebro, no puedo contestarte porque en realidad no sé. Eso no sé, nadie, no está descrito, digamos, ¿no? En términos de nada. El cerebro cambia su comportamiento, genera una reacción inflamatoria, y hay cambios neuroquímicos que a uno lo hacen sentir todas las cosas que hemos hablado, ¿no? La molestia a la luz, la ganas de vomitar, etcétera, el dolor. ¿Y la otra pregunta me habías dicho recién? No, la otra digamos, ¿cuánto tiempo, si es que yo estoy con los típicos dolores de cabeza, cuánto tiempo pueden ser una señal de alarma que no es el simple dolor de cabeza, sino que necesito ir al médico? Exactamente. Las señales de alarma son difíciles enumerarlas en este medio porque deben ser evaluadas por un médico. Sí, para que uno tenga el concepto, tengo un dolor diferente a los que tengo o un dolor nuevo, bueno, uno debería consultar. Después el médico evaluará si es de alarma o no alarma, me parece que es lo más razonable que podemos comentar. Y sí, la migraña, como se produce a través del tiempo, por definición, son tener más de 5 dolores con esas características, lo que le da el toque característico a la migraña, ¿no? O por lo menos lo que se acuerda, lo acordado en la clasificación internacional y que lo que los médicos consideramos, tener varios episodios. Si vos tenés el primero en tu vida a los 35 años, tenés que consultar porque eso, una migraña, no es la historia de una migraña. Bien. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que en general se dan a lo largo de la vida y desde la infancia? Exactamente. Al ser una cuestión genética, uno la sufre durante mucho tiempo, en mayor o menor intensidad o severidad, pero uno la sufre a través del tiempo. Sí. Y una vez diagnosticado es algo crónico. Claro, como toda enfermedad, digamos, es muy difícil tomar algo así tan taxativo, porque hay gente que tiene una migraña cada 6 meses y otro que tiene 3 por semana. Entonces, como todas las enfermedades, se expresan diferente de acuerdo a las características de la persona, a la genética de la persona, al entorno de la persona. Es un poco difícil de poner un rótulo, porque en esto son todos, se parecen todos, pero son todos diferentes, claro. Todos los pacientes, ¿no? ¿Y tiene cura, doctor? Porque también se da el acostumbramiento. Hay gente que es migrañosa y está como resignada a que va a pasar parte de su vida, y hay gente que cuenta que es realmente incapacitante, que hay días que no puede hacer salidas o a veces incluso que no va a trabajar por estos dolores. Exactamente. Eso que usted dice es una de las grandes verdades y de los motivos más importantes y prioritarios para ir contra este problema, la discapacidad que genera. Nadie se muere por tener migraña, pero vive muy mal. Es la 4ª causa de discapacidad, de años vividos con discapacidad, es la 4ª de todas las enfermedades. Por lo tanto, lo que usted ha hecho es un concepto y hacia eso apunta toda la estrategia, el desarrollo, y tener un diagnóstico claro y poder poner en marcha los tratamientos, porque si bien es algo genético y uno lo puede padecer toda la vida, no es lo mismo estar toda la vida con un dolor cada 6 meses que con 3 dolores por semana. Eso es un poco, para explicarlo de una manera más simple, en qué consiste el impacto que genera en cada persona, ¿no? Claro, y hablando de tratamientos, por mi parte la última, por estos días se presentó en Argentina un nuevo tratamiento, una nueva droga por parte de un laboratorio estadounidense, que
que no sé el alcance, si lo que propone es curar el síntoma o aliviarlos. ¿Qué nos puede contar de esta novedad? Sí, con todo gusto. Mire, a ver, por ahí la expectativa sería para hablar un rato largo, pero la expectativa de decir curar quiere decir me alivio, vuelvo a mi estado de estar sano. Si uno puede controlar adecuadamente la migraña, uno puede volver a estar sano y curar, entre comillas. Es genético, uno no puede hoy cambiarse los genes para no tener más esto. Sí, lo que puede hacer es un montón de cosas para controlar el problema, como ya hemos comentado. Hasta hace unos años nos veníamos manejando con un montón de medicamentos, lo comentaron ustedes al principio, un arsenal de calmantes, pero ninguno en general, salvo algunos con ergotamina, son específicos para la migraña. Lo que se promueve muchas veces por televisión y lo que uno está acostumbrado a escuchar son calmantes comunes que de paso lo usamos para migraña. Los avances en los últimos pocos años y recientemente lanzado en nuestro país es un medicamento que es específico para migraña. Que quiere decir que va contra una sustancia que es la que activa el dolor y la que en gran parte produce el dolor. Entonces el remedio desactiva esta sustancia y hace que el dolor se alivie. Es un medicamento que debe ser prescripto, uno tiene que tener un diagnóstico y es para cierta franja de personas que tienen ciertas características de su migraña. Si a uno le duele la cabeza una vez al mes y toma un ibuprofeno y anda bien a las 2 horas, no tiene ningún sentido que piense en medicamentos nuevos y complejos. Pero aquellas personas que tienen otro perfil de comportamiento de la enfermedad, bueno, quizás sean más candidatos a los medicamentos nuevos, ¿no? Bueno, doctor, la verdad que es súper interesante, un aporte muy, muy bueno el que nos hizo a través de esta entrevista. Queremos agradecerle mucho, saludarlo y bueno, seguramente en algún momento lo volvamos a convocar para algún tema vinculado a su especialidad. Perfecto, bueno, ha sido un gusto, gracias a ustedes por comunicarse y por difundir este problema, que es el primer eslabón en tener un diagnóstico, en reconocer lo que no le pasa y saber que tiene opciones para mejorar. Sin duda, muchísimas gracias, que tenga muy buena tarde. Igualmente para ustedes, saludos a su audiencia. Gracias. Bueno, estuvimos hablando, ¿no?, con el doctor Federico Buonanotte, médico neurólogo, máster en cefaleas de la Sociedad Internacional de Cefalea, profesor titular de neurología del Hospital Nacional de Clínica, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Nacional de Clínicas y su matrícula profesional es 18.215.